empezar, ¿qué es la transgénesis? Pues la transgénesis va a ser el proceso de transferir genes de una especie a otra. La transgénesis se usa actualmente para la creación de plantas y animales modificados. Existen diferentes tipos de transgénesis, o bueno, más que nada métodos, como lo es la pistola de genes, la microinyección, el uso de bacterias, los plásmidos de bacterias y los virus como bacteriófagos. En lo que a nosotros compete es la utilización del plásmido de Agrobacterium, que es una bacteria. Esto se usa gracias a que Chilton y colaboradores en 1977 demostraron que había ADN bacteriano en tumores de la galla de la corona en la planta de tabaco. Con esto pues observaron que esta bacteria tenía la capacidad de transferir ADN entre reinos diferentes. Este hallazgo fue de gran impacto porque ha tenido grandes aplicaciones en la biología vegetal, en la biotecnología, en la agricultura. Para entender este método es importante saber cómo es que hay una interacción entre Agrobacterium y la planta. Para esto, muchos autores describen 7 pasos fundamentales que son los principales y por los cuales se puede describir todo el proceso. El primero va a ser el reconocimiento y la adherencia. La bacteria tiene genes cromosomales como son CHA, CHVA, CHVB, PSCA y ATT. Estos van a ser genes que están en el cromosoma principal de la bacteria que son necesarios para la interacción. Como, pues bueno, el segundo paso es la identificación de señales producidas por la planta. Se han identificado dos sensores proteicos que son VIR-A y VIR-G. Estos van a reaccionar específicamente con la presencia de exudados de la planta. ¿Qué quiere decir? La bacteria solamente se va a poder adherir cuando la planta tenga una herida y esta herida pues esté segregando estos exudados que son reconocidos por estas proteínas. El paso número 3 es la activación de genes VIR, que se encuentran en un plásmido que está compuesto de 8 genes principales que van de VIR-A a VIR-H, es decir, VIR-A, VIR-B, VIR-C hasta VIR-H. Van a ser regulados por una secuencia promotora de 12 pares de bases y se va a unir específicamente la proteína VIR-G, pero fosforilada. ¿Dónde pasa esta fosforilación? Pues bueno, la proteína VIR-G, al reconocer los exudados de la planta, de la herida de la planta, se une específicamente a la célula vegetal. Esta célula vegetal, por medio de los receptores de membrana, va a fosforilar y es así como estos genes o este plásmido se puede activar. Ahora pasaremos a las etapas de generación, exportación, importación nuclear e integración de ADNT. Para esto, ¿qué es ADNT? Bueno, el ADNT es un fragmento del plásmido que está delimitado por un borde izquierdo y uno derecho que es transferido de la bacteria a la planta. En la etapa de generación, el ADNT debe separarse del plásmido. Para esto se requieren dos proteínas, VIR-D1 y VIR-D2. Ambas se unen formando un complejo con actividad endonucleasa que cortan al borde derecho e izquierdo de la cadena antisentido del plásmido. En la exportación del ADNT, VIR-B y VIR-D4 forman poros en la célula vegetal que facilitan la entrada de la hebra de ADNT. Las proteínas VIR-E1 y VIR-E2 también se unen al ADNT formando un complejo de transferencia maduro que permite al ADNT viajar al citoplasma de la célula vegetal hospedera. En la etapa de importación nuclear, intervienen las proteínas VIR-E2, VIR-D2 y unas proteínas de origen vegetal llamadas VIP que se encargan del transporte al núcleo del complejo T maduro. Para la integración en el cromosoma existe una recombinación no homóloga al azar en sitios donde la hebra de ADN está abierta debido a la transcripción. Algunos de los problemas de este tipo de plásmidos es que son demasiado grandes y no poseen origen de replicación para E. coli. Diferentes productos que han sufrido modificaciones agronómicas. En la primera columna vamos a encontrar el rasgo seguido del cultivo, después una breve descripción del gen modificado y los resultados de esta modificación. Cada uno de los productos cuenta con su referencia. En primer lugar tenemos a la arquitectura del árbol de manzana. El gen modificado es el encargado del procesamiento y maduración del mirna y su resultado es que promueve la generación de raíces adventicias, lo que ocasiona un árbol en forma de columna. Después tenemos al aborto de semillas, específicamente en uvas. El gen modificado es el que funciona en el desarrollo y fertilización de gametofitos femeninos y en la formación de semillas. Su modificación nos da un aborto de estas semillas y para el consumidor es un mejor producto.
Después tenemos frutas sin pardeamiento, específicamente la manzana. El gen modificado es aquel que nos da la polifenol oxidasa de manzana. Su silenciamiento ocasiona que la manzana no sufra pardeamiento. Después tenemos el rendimiento de mora azul. El gen es aquel que se encuentra en el dominio K. La sobreexpresión de este gen ocasiona que el potencial de la mora azul aumente. Después tenemos el tiempo de floración del kiwi. Existen dos genes que se han modificado. Uno encargado de la floración mediada por el enfriamiento y el segundo la vía de reproducción. Ambas modificaciones ocasionan que el desarrollo reproductivo se vea afectado y por lo tanto tengamos una floración temprana. Después tenemos a factores abióticos, estos tres en la manzana. Los genes modificados entran en la regulación de la transcripción, en factor de unión y en el factor de unión de elementos sensibles a la deshidratación en vía de señalización de estrés. Las modificaciones dan como resultado aumento a la tolerancia de las manzanas a la deficiencia de hierro, seguido de aumento a la tolerancia de congelación y por último tenemos la mejor tolerancia a la sequía. Después tenemos todavía factores abióticos, ahora con la mora azul. El gen modificado es aquel que da una floración retardada y su modificación es aumentar la tolerancia de la congelación. Otro ejemplo se encuentra en la ciruela. El gen está asociado al estrés y su modificación nos dará como resultado la retención de agua bajo estrés por sequía. Por último tenemos a las frutas cítricas y el gen es aquel que nos da una proteína anti-apoptótica. Entre sus resultados se encuentra una mejor tolerancia al frío después de una sobreexpresión de este gen. Por último tenemos factores bióticos, entre ellos el plátano. El gen es aquel que tiene resistencias a enfermedades, es decir, que le brinda esta resistencia a la planta y su expresión ocasiona un aumento de la resistencia del hongo TR4. Esto es muy importante para los productores. Por último tenemos a la cereza. El gen de la proteína de cubierta parcial del virus de la mancha necrótica de Pronus, al transferir estos pequeños RNAs, permite la resistencia al virus en vástagos de ciruela, ocasionando una menor pérdida del producto. Entre las ventajas de esta técnica tenemos que nos permite realizar cruzas de genes entre diferentes reinos, y no solo entre reinos, especies y géneros emparentados. La simplicidad de esta técnica también es una ventaja, ya que no requiere de equipos tan sofisticados. Otra ventaja está en que nos permite la transferencia de solo los genes que tienen las características que nosotros deseamos. Esto quiere decir que no va a haber transferencia de genes con características que nos requerimos. La última gran ventaja está en la consecución de los resultados buscados. Esta técnica nos va a permitir generar nuevas variaciones en un periodo de tiempo más corto que en otras técnicas. Ahora hablaremos de las desventajas de esta técnica. La primera es que normalmente, como se utiliza para plantas que son dicotiledóneas, no va a funcionar para la mayoría de las monocotiledonas ni de los gimnospermas. Otra de las desventajas es que es necesario un daño en el tejido para que se pueda infectar. Posteriormente vamos a encontrar el problema de que los vectores normalmente están diseñados para infectar solamente al núcleo y no a ninguna otra parte de la célula. Otra de las desventajas que vamos a encontrar en esta técnica es que el rango de hospedero va a estar limitado por la susceptibilidad a infección. Además, vamos a necesitar utilizar antibióticos para poder eliminar a la bacteria posterior a la transgénesis. Algunas de estas desventajas han sido tratadas con otras técnicas acompañando a Agrobacterium. Por ejemplo, podemos ver en esta parte cómo se utiliza la presión en cámaras para que esta misma infrinja unas lesiones en la planta y así pueda ingresar más fácilmente la bacteria para que se pueda dar la transgénesis exitosamente.